Bienvenidos al canal Psicología del Futuro. En esta oportunidad presentaremos el tema Metalenguaje, conciencia y control de la actividad lingüística. Esta investigación responde a un trabajo académico designado en el curso Psicología Educativa, asignatura a cargo del docente José Chávez Zamora, elaborado por Anaí Sacha, Leonard Salazar, Jessica Zamora y Marcos Medina, estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Introducción. El metalenguaje tiene dos operaciones. Primero, toma de conciencia del lenguaje oral y escrito, y segundo, control cognitivo de los errores en la producción y comprensión del lenguaje oral y escrito. Las tres actividades lingüísticas que desarrollan al máximo la capacidad metalingüística es la lectura, la escritura y el bilingüismo. La lectura y la escritura implica que el lenguaje oral interactúe mediante reglas de correspondencia, grafema a fonema con el lenguaje escrito, desarrollando así diversas habilidades metalingüísticas. El bilingüismo implica que la lengua materna interactúe con el análisis semántico y fonológico en la segunda lengua, desarrollando así diversas habilidades metalingüísticas. ¿Qué es el metalenguaje? El metalenguaje es la toma de conciencia de los componentes del lenguaje, con el propósito de controlar los errores de producción y comprensión, tanto del lenguaje hablado como del lenguaje escrito. Las habilidades metalingüísticas son metafonológicas, metasintácticas, metaléxicas, metasemánticas, metapragmáticas y metatextuales. Si se combinan ortogonalmente las dimensiones de toma de conciencia de los componentes del lenguaje y la capacidad de controlar los errores del lenguaje hablado y escrito, se observa que primero se desarrollarán las habilidades de conversación, que viene a ser la baja conciencia y bajo control. A continuación, las habilidades de lectura y escritura, conciencia y control intermedios. Y por último, las habilidades metalingüísticas, la alta conciencia y el alto control, que se desarrollan en el bilingüismo. Antecedentes históricos. El metalenguaje es una habilidad metacognitiva, por lo tanto debemos entender qué es la metacognición. Metacognición significa conocimiento sobre el conocimiento. Hace referencia a un plano de conciencia paralela que es meta, es decir, suspendida por encima de la actividad mental con el propósito de evaluar los propios procesos cognitivos. La metacognición es posible por la introspección o habla autodirigida. ¿Cómo se desarrollan las habilidades metacognitivas? Las habilidades metacognitivas se basan en un procedimiento de interrogación introspectiva, es decir, el aprendiz se autointerroga para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso de solución tareas de aprendizaje. Lev Vygotsky es el creador del concepto metaconciencia. Sus libros más resaltantes es Obras escogidas y Pensamiento y lenguaje. Noción vygotskiana es el objeto fundamental de la investigación psicológica. Es un constructo científico necesario. La negación de la conciencia ha llevado a la crisis de la psicología. La conciencia da unidad a la mente humana. La conciencia permite la comprensión subjetiva de los fenómenos psicológicos como estados internos accesibles mediante la introspección. La conciencia es la organización observable objetivamente del comportamiento impuesta a través de la participación en las prácticas socioculturales como la educación. Vygotsky derivó el concepto metaconciencia a partir de la palabra rusa «знание», que quiere decir conocimiento. Según Vygotsky, mediante la introspección tomamos conciencia de nuestras funciones psicológicas, intelectuales y afectivas. John Flavel modernizó el concepto metaconciencia, denominándolo metacognición. Su libro más resaltante es El desarrollo cognitivo. Según el modelo de Flavel, para desarrollar habilidades metalingüísticas al afrontar tareas de lectura, escritura y bilingüismo, debemos hacernos 4 categorías de preguntas. Vienen a ser los objetivos cognitivos, las experiencias metacognitivas, selección de estrategias y conocimiento metacognitivo. Experiencias metacognitivas. Tomar conciencia de las consecuencias afectivas de la actividad lingüística, por ejemplo, leer, evaluar la comprensión del texto, las emociones de miedo, ansiedad, aprensión, nerviosismo, incertidumbre, activa el mecanismo de condicionamiento clásico y puede generar fobia a la tarea.
En los conocimientos metacognitivos podemos encontrar 3 puntos muy esenciales: el conocimiento declarativo, el conocimiento procedimental y el conocimiento prospectivo. Problema de investigación. Tomar conciencia de la actividad lingüística en la lectura y la escritura incrementa el desarrollo de las habilidades metalingüísticas. Marco teórico. El lenguaje consta de 4 planos: intencional, computacional, físico y conductual. Definición del lenguaje según Alexander Luria. Sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Las palabras son los códigos del lenguaje, los instrumentos psicológicos que cambian los nexos entre las funciones psicológicas, como la percepción, atención, memorias, pensamientos, etc. Componentes del lenguaje. Fonología, sistema de sonidos. Semántica, significado de palabras y oraciones. Sintaxis, reglas para el uso de agrupación de palabras. Pragmática, reglas para el uso social. ¿Cómo funciona el lenguaje? Para ello, los principios del lenguaje de Noam Chomsky. Primer principio del lenguaje. Arbitrariedad del signo. Relación convencional entre sonido y significados. El lenguaje, por el hecho de estar compuesto de signos, presupone la capacidad de establecer correspondencias entre significantes y significados. El lenguaje opera como un mediador entre las señales físicas y los significados a los que se refieren los signos. Por este primer principio del lenguaje se genera la Torre de Babel, que es la diversidad de lenguas que han evolucionado en miles de años. Segundo principio del lenguaje, gramática generativa. Combinaciones de ideas traducidas a combinaciones de palabras. Aquí, los códigos son un conjunto de reglas de la gramática generativa. Chomsky refuta que el lenguaje sea una cadena de palabras frecuentes, más bien existe un plan mental de la frase y las palabras que se asignan a un determinado hueco. Las oraciones no son cadenas, sino árboles. Para combinar las palabras es necesario un plan mental de la frase antes de hablar. La recursividad es la habilidad de construir infinitas oraciones, lo cual genera un sistema de memorias de categorías gramaticales, como son los nombres, verbos, adjetivos, artículos, etc. La génesis del metalenguaje. Noción crucial para la explicación de la conciencia del lenguaje. Integración de métodos genéticos. Filogénesis, ontogénesis, microgenético y el histórico-cultural. Análisis filogenético. La interacción social cara a cara genera las bases biológicas para la conciencia del lenguaje oral. Esta interacción social cara a cara genera neuronas multisensoriales en la neocorteza, que participan activamente en la percepción visual, auditiva y somatosensorial. La mente evoluciona con un sistema de instrumentos y artefactos. El objeto está relacionado al sujeto por artefactos mediadores. El ser humano evoluciona con actividades compartidas, es decir, la interacción social crea un mundo social compartido, coordinando objetivos, y esto crea como consecuencia un cerebro social. En el efecto Madgur se demuestran los vínculos transmodales entre acción, lenguaje oral y la visión. En el efecto Madgur, las neuronas multimodales que responden a un estímulo visual y sonoro se representan en la misma área espacial. Como ejemplo de la percepción audiovisual del habla está la lectura de labios, método Tadoma y la ventriloquía. Filogenéticamente, la interacción social es la causa de nuestro cerebro social, base de la conciencia del lenguaje. Los circuitos neuronales del cerebro social. Corteza temporal inferior, amígdala, hipotálamo, surco temporal inferior, unión temporoparietal, corteza estriada, lóbulo parietal inferior y el giro frontal inferior. Análisis ontogenético. Desarrollo metalingüístico, conciencia y el control de la actividad lingüística. Hablaremos principalmente de las teorías de Piaget y Vygotsky. Desarrollo de la conciencia lingüística según Jean Piaget. Jean Piaget afirmó que el desarrollo lingüístico está dentro del desarrollo cognitivo general. Por lo tanto, las operaciones reversibles para razonar con objetos físicos que aparecen entre los 6 y 7 años se aplica a la actividad lingüística. Según John Flavel, esta capacidad de descentrar y dominar la reversibilidad es la fuente de la conciencia y el control cognitivo en actividades lingüísticas como la lectura y la escritura.
Las operaciones reversibles están en la base del pensamiento y el lenguaje. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo genera 4 entendimientos: constancia de los objetos, espacio coordinado, causalidad, temporalidad. Primer entendimiento: constancia de los objetos. La actividad de observar que los objetos son permanentes genera sustantivos y clasificación de objetos usando categorías conceptuales. El segundo entendimiento es espacio coordinado. La actividad sensoromotriz es la base de la comprensión de las preposiciones, como por ejemplo ante, bajo, sobre, con, contra, desde, durante, etc. El siguiente entendimiento es la causalidad. La actividad sensoromotriz es la base del desarrollo semántico, pensar en términos de agente de acción paciente. Por ejemplo, en la oración, el niño patea la pelota. El agente sería el niño, la acción sería patear y el paciente sería la pelota. El último entendimiento es el de temporalidad. La actividad sensoromotriz del niño le permite percatarse de la temporalidad. El conocimiento de secuencia y tiempo de la actividad sensoromotriz son la base del uso de los tiempos verbales al hablar. Por ejemplo, pescó, pesca y pescará, o comió, come y comerá. Ahora veremos el desarrollo de la conciencia lingüística según Lev Vygotsky. En su libro Pensamiento y lenguaje, Vygotsky afirma que la conciencia lingüística se desarrolla en el acto de comparar unos con otros los complejos sistemas de instrumentos mediadores de las funciones psicológicas. Por ejemplo, la escritura, leer y escribir, y el bilingüismo, hablar, leer y escribir en otro idioma, desarrolla la conciencia lingüística. Teoría de la actividad mediada. El método instrumental en psicología, las palabras serán los instrumentos psicológicos que cambian los nexos entre las funciones psicológicas, percepción, atención, memorias, etc. Tienen como eje al lenguaje. Ahora veremos el desarrollo de los componentes metalingüísticos. Unidades metafonológicas. Es capacidad para cementar las palabras e identificar los fonemas en el habla y los grafemas en la escritura. La conciencia fonológica es el motor del desarrollo de la lectoescritura en el sistema alfabético, el cual se caracteriza por el uso de reglas de conversión grafema-fonema. Hitos de las habilidades metafonológicas. La capacidad metafonológica se inicia entre los 5 a 6 años. A partir de los 6 o 7 años se desarrolla la interacción con el aprendizaje de la lectura y la escritura. Habilidades metasintácticas, capacidad de hacer juicios de gramaticalidad y aceptabilidad de las oraciones, es decir, nos percatamos si una oración no está cumpliendo con las reglas sintácticas. Hitos de las habilidades metasintácticas. Entre los 2 y 3 años los niños solo comprenden o no comprenden la frase. Entre los 4 y 5 años predomina el juicio sobre el contenido. Entre los 6 y 7 años se distingue la forma de la frase de su contenido. Habilidades metaléxicas, capacidad de aislar las palabras que componen una oración y tener conciencia de que es una unidad lingüística para efecto del desarrollo del vocabulario, es decir, incrementar el vocabulario de nuestra lengua o de una segunda lengua. Hito de las habilidades metaléxicas. Entre los 4 y 6 años se evidencia en los niños la segmentación de la frase en palabras. Habilidades metasemánticas, capacidad de ser consciente de los significados de la palabra y de las oraciones. Esta habilidad es importante para el desarrollo de la comprensión lectora. Hitos de las habilidades metasemánticas. A los 2 años se distingue el significado y el significante. Diferenciación entre la palabra y el referente se da entre los 5 y 6 años. Distingue el nombre del objeto. Entre los 7 y 8 años creen que el nombre lo ha inventado el creador del objeto. Entre los 9 y 10 años descubren que el nombre es convencional. Y entre los 10 y 11 años descubren que el nombre es un signo arbitrario. Habilidades metapragmáticas. Capacidad de organizar y regular los usos comunicacionales del discurso. Por ejemplo, entender las normas de cortesía, las metáforas, los refranes, el sarcasmo, la persuasión, etc. Habilidades metatextuales. Conciencia y control de la producción y comprensión de textos o discursos. En otras palabras, habilidades de monitoreo del lenguaje oral y del lenguaje escrito. Esto implica dominar la cohesión y la coherencia de textos, controlar la organización y estructura general del texto y usar adecuadamente los distintos tipos de textos. Hitos de las habilidades metatextuales. A los 5 años de edad puede identificar un texto como tal. Entre los 7 y 8 años creen que el nombre lo ha inventado el creador. Entre los 9 y 10 años descubren que el nombre es convencional.
y entre los 10 y 11 años descubren que el nombre es un signo arbitrario. Análisis microgenético del metalenguaje. Procesamiento de la información lingüística. ¿Qué aporta la psicología de procesamiento de la información? La psicología del procesamiento de la información aporta modelos de arquitectura de los sistemas de memoria que entran en juego en actividades como hablar, escuchar y comprender. Estos sistemas de memorias que guardan las representaciones mentales del lenguaje ayudan a comparar elementos como fonemas, grafemas, morfemas, palabras, significados de la semántica y la pragmática. La actividad bilingüe apertura memorias como la de análisis acústico, memorias léxicas, fonológicas y ortográficas, memorias de reglas acústicas, memorias de reglas grafema a fonema, entre otros. Análisis histórico-cultural. Esto implica conocer los instrumentos y sistemas simbólicos. La conciencia lingüística es un desarrollo cultural. El invento de la escritura surge por la necesidad de llevar registro y contabilidad de los bienes. Transformó la mente humana. Tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito son instrumentos psicológicos que van a transformar las funciones mentales. Por lo tanto, la conciencia lingüística no es biológica, sino cultural. El sistema agente-instrumento, las transformaciones de la acción mediada, las nuevas herramientas que generan nuevos niveles de habilidades en el agente. La lectura y la escritura implica que el lenguaje oral, sistema 1, interactúa mediante reglas de correspondencia grafema-fonema con el lenguaje escrito, sistema 2, desarrollando diversas habilidades metalingüísticas. Los sistemas de registro tridimensional, que tiene que ver con bolas de arcilla. El sistema de registro bidimensional. Estas innovaciones sociales y tecnológicas apuntalaron la adquisición de procesos cognitivos complejos para contar y escribir. Coordenadas espaciales que se desarrollan con palabras, mediación verbal, como arriba, abajo. Las nociones del tiempo curricular y lineal se desarrollan con mediación verbal. La mente se desarrolla en instituciones como la escuela. Un ejemplo son las habilidades metalingüísticas por las actividades escolarizadas. Trabajo de campo. Materiales y procedimientos. Actividades: leer y escribir. Sujetos: niños de 7 y 9 años. Material: un cuento, lápiz y papel. Metodología: evaluar actividades de leer y escribir de la mente al papel. Crear un texto escrito. Sujetos: niña de 7 años y niño de 9 años. Técnicas: observación, análisis del procesamiento lingüístico, errores y omisiones. 2. Entrevista: evaluar la conciencia de los errores y estrategias para la corrección. Evaluación de la lectura. Y sus flores muy llamativas, que muchas veces se convertía en ricas frutas. En su copa había un nido con 2 pichoncitos y cada mañana se podía escuchar a la madre de estos dando la bienvenida al día que comenzaba a través de su dulce canto. Este maravilloso árbol daba sombra y frescor, sus ramas brindaban asientos y cuando estas jugaban en el viento, dejaban caer sus ricas frutas al suelo, las cuales el viento dejaban. Análisis microgenético del proceso del lector. Miquela lee por ruta fonológica, análisis verbal, conversión grafema-fonema, retén output fonológico, habla, análisis acústico, léxico, input ortográfico, sistema cognitivo. Había una vez un hermoso árbol plantado en un gran bosque, con tronco recto y fuerte, del color marrón. Sus ramas eran finas, sus hojas de color verde oscuro y sus flores muy llamativas que muchas veces se convertían en ricas frutas.
En su copa había un nido con 2 pichoncitos y cada mañana se podía escuchar a la madre de estos dando la bienvenida al día que comenzaba a través de su dulce canto. Este maravilloso árbol daba sombra y fresco. Análisis microgenético del proceso del lector. Gianfranco lee por ruta directa de lectura, análisis verbal, léxico input ortográfico, sistema cognitivo, léxico output fonológico, retén output fonológico, habla. Evaluación de la escritura. Miquela escribe por ruta directa, sistema cognitivo, léxico output fonológico, retén output fonológico, conversión fonológico ortográfico, retén output grafémico, escritura. Gianfranco escribe de manera automática por ruta directa de la escritura, sistema cognitivo, léxico output ortográfico, retén output grafémico, escritura. Entrevistas sobre habilidades metalingüísticas. Miquela, te voy a hacer 3 preguntas, ¿ya? Okay. La primera es, ¿sabes qué son los signos de puntuación? Sí. Son para que termine el cuento y si no pones el punto es porque significa que el cuento va a seguir. Ya. ¿Has usado signos de puntuación en tu cuento? No. Ya. Otra pregunta. Dime, ¿crees que le faltan signos de puntuación a tu cuento? Sí. ¿Sabes qué son los signos de puntuación? Sí, ¿Para qué sirven? para separar un tema de otro. Ok. ¿Has usado signos de puntuación en tu texto? Al final, ¿Algún otro? no. Ya. ¿Y sabes qué son los signos de exclamación? Sí, ¿Me podrías explicar? eso es para resaltar una parte del texto. Okay. Resultados. A continuación, un cuadro comparativo. Miquela es 7 años. En el plano intrapsicológico, por sí sola no tiene conciencia de sus errores ortográficos. En el plano interpsicológico, con ayuda de la evaluadora, acepta que tiene conocimiento pasivo, memoria semántica, de los signos de puntuación y las mayúsculas, pero no las usa. Esto indica que la memoria procedimental no está automatizada. Tiene conciencia de los signos de puntuación, pero no lo usó más que una vez en todo el texto. Poco uso de mayúsculas. Gianfranco, de 9 años, en el plano intrapsicológico es consciente de sus errores ortográficos y los corrige. Esto indica que su sistema de memorias a largo plazo se están automatizando y se conectan con la memoria de trabajo u operativa. Tiene conocimiento de los signos de puntuación y los utiliza. Tiene conocimiento en signos de interrogación. La tildación la hace por memoria. Por ello, el niño de 9 años tiene un mayor desarrollo de habilidades metalingüísticas, el cual es un desarrollo cultural. Discusión. Respondiendo a la pregunta, ¿tomar conciencia de la actividad lingüística en la lectura y la escritura incrementa el desarrollo de las habilidades metalingüísticas? Pues sí, porque el sujeto es consciente de su error, por ende toma esas falencias para mejorar sus habilidades metalingüísticas. Le permite reflexionar sobre el lenguaje y sus reglas ortográficas. Además, le facilita el proceso de producción y comprensión de textos escritos y no escritos. Conclusiones. Todo el desarrollo cognitivo es en realidad un desarrollo metacognitivo, porque requiere poner en juego habilidades como metatensionales, metanémicas, metainferenciales, metamotivacionales, etc. Las habilidades metalingüísticas en el proceso de desarrollo cognitivo se van perfeccionando según la etapa en la que el sujeto se encuentre. Las habilidades crecen con la actividad de lectura, escritura y bilingüismo.
Agradecimientos a la Facultad de Educación y al profesor José Chávez Zamora.